libro de Efesios, y voy a leerlo antes de la oración, y dice, a fin de conocerle, dice el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 3, verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para que el Señor nos enseñe esta mañana cómo conocer más de nuestro Señor. Padre amado, venimos delante de tu presencia en reverencia y en actitud, Señor, de humildad delante de tu presencia, porque tú eres nuestro Dios, Señor, y te amamos con todo nuestro corazón. Gracias por este momento, Señor. Gracias por esta alabanza que nos recuerda lo importante que es para nosotros como tus hijos conocerte más y más. Señor, enséñanos, te lo suplico. Muéstranos a través de tu palabra y tu Santo Espíritu trabajando en nuestros corazones lo que Pablo nos está mencionando este día. Y Señor, que pongamos por obra todas y cada una de las enseñanzas que aprendemos a través de tu palabra. Bendice a tu congregación, bendice a aquellos que están de viaje, Padre. Muchos de ellos salieron. Retórnalos, Señor, con tu paz y tu bendición. Cuídalos, te lo ruego, Padre amado. Te lo suplico dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Gracias a nuestros hermanos de la alabanza. Queremos tener algunos puntos en la ciudad con lo que llamamos las células en los hogares. Ya tenemos uno en el sector de Aurora, un poquito más allá, y queremos abrir uno por aquí cerca, pero queremos tener varios. Hay 4 puntos que tiene el mundo, ¿verdad? Norte, sur, este y oeste. Y queremos poner algunas células de enseñanza. Pero Dios puso un deseo en mi corazón: unificar la enseñanza en todas las células. Y entonces comencé a escribir algunas lecciones para unificar las células. Y estas lecciones tienen que ver con nuestra profundización o nuestro crecimiento en nuestra relación con Cristo. Y escribiendo estas lecciones, que espero yo sean aproximadamente unas 14 lecciones, para poder distribuir en los diferentes puntos de células, entonces me hice algunas preguntas, hablando de este tema, de conocer más de Cristo, de profundizar en mi crecimiento, de mi relación con Cristo. Y mirando a nosotros como iglesia, nace una pregunta en mi corazón: ¿por qué, después del entusiasmo que tenemos en el momento inicial en que venimos a ser nuevas criaturas, como dice 2 Corintios, por qué después de ese momento impactante en nuestra vida de conocer a Cristo como nuestro Salvador, por qué de ese momento tan espectacular, podríamos decirlo, caemos en una rutina religiosa, caemos en una vida cristiana sin propósito, al punto de que muchas veces nos vamos muchos de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué pocos se comprometen en la obra? ¿Por qué hay un decaimiento en cuanto a mirar la necesidad que tenemos de ser parte de la obra? ¿Por qué muchos pastores, hablaba este fin de semana con un grupo de ellos, y pastores y líderes se agotan y tienen poco respaldo el día de hoy? ¿Por qué? Y la respuesta está en que no hay precisamente una profundidad en la relación con Cristo. No hay un crecimiento en ese conocer cada día más profundamente al Señor. La otra respuesta es que se tiene una noción muy superficial, una noción de lo que es Cristo,
una noción muy superficial de lo que es el plan de Dios, de lo que es su amor y de lo que es su propósito, no solo para nuestra vida, sino para la vida de las personas. Cuando carecemos en profundidad de esos principios, entonces lo que ocurre es que nos morimos espiritualmente y entramos en una costumbre religiosa. El apóstol Pablo, a través de este versículo, capítulo 3, versículo 10 de Filipenses, nos va a mostrar 4 puntos que necesitamos para poder profundizar, para poder crecer en nuestra relación con Cristo y dejar de ser los creyentes apáticos que somos, ¿verdad? Siempre les cuento la historia del burrito, ¿verdad? Usted ha visto los burritos. Se la voy a contar a usted que no sabe y está aquí por primera vez. Había un niño que estaba parado en la cerca de su prado y miraba un burrito ahí. Y lo miraba a este burrito y decía, este burrito debe ser cristiano. Y debe ser cristiano porque tiene la misma cara de mi abuelito que es cristiano, una cara de tristeza. Y de verdad, si usted mira a un burrito, tiene cara de tristeza, ¿verdad? ¿Usted quiere ser como el burrito? ¿Usted quiere tener una cara de tristeza? ¿Usted quiere tener una apatía religiosa? Quédese donde está, sin profundizar en su conocimiento del Señor. Cuando nosotros profundizamos nuestra vida en conocer más y más al Señor, tenemos gozo, dice la Biblia, lo vamos a mirar. Hace algunos años, allá en mi querido Perú, lo extraño y extraño a mi esposa que se fue, vivíamos junto a la playa y pude mirar el accionar de las personas en la playa. Y entonces lo que podemos mirar en este momento es un cuadro de lo que ocurre en la iglesia, con esta analogía que les voy a contar. En la playa hay personas que toman diferentes actitudes. Algunos caminan por el borde entre la arena y el mar, ¿ha visto? Y allá van caminando sin calzado, y cuando viene el agua, lo primero que hacen es ¡ay! Y después el agua se retira y luego siguen caminando. Y otra vez viene el agua y ¡ay! No me quiero mojar. Muchas personas caminan así con relación a la iglesia. Cuando viene el agua de la responsabilidad, no quiero agarrar. Están en la orilla del mar y no quieren ni pretenden mojarse los pies porque no se quieren comprometer. Y tienen esa actitud. Hermano, ¿usted puede hacer tal cosa? No, yo vengo, lo escucho y ahí, hasta ahí nomás. Luego miré la actitud de otras personas. Y no solamente niños, sino inclusive adultos, que llegan a la orilla de la playa, en el mar, y comienzan a construir castillos de arena. ¿Usted ha visto eso? Y tal vez usted lo ha hecho también. Y se pone ahí a hacer sus castillos de arena, y usted mira y dice, wow, esa obra que acabo de hacer. Pero al rato viene el mar, sube la marea, y lo que construyeron se va. Son aquellas personas que tratan de involucrarse en la obra del Señor, pero las cosas que hacen no permanecen. ¿Por qué? Porque no las fundamentan en la roca que es Cristo Jesús. Están en la arena. Y entonces viene el agua y se la lleva, ¿verdad? Luego miré otro tercer grupo de personas. Esos jóvenes deportistas. Yo recuerdo en mis años juveniles, montábamos las olas. Y teníamos una palabrita muy de moda en aquella época, vamos a surfear, decíamos, ¿no? Y uno se sentía muy extranjerizado ahí, ¿verdad? Vamos a surfear las olas, ¿sí? Y allá montábamos las olas y mirábamos a los jóvenes dentro del mar, pero en la superficie. Así hay muchos creyentes hoy día. Están en la iglesia, pero no están profundizando su conocimiento y su relación con Dios. No, están en la superficie nada más, aunque están dentro de la iglesia. ¿Sí? Y por último, lo que me llamó la atención fue el cuarto grupo de personas. Llegaron allá unos buzos, entraron al mar y se hundieron.
Este es el tipo de personas que el Señor está buscando. Gente que no se quiera solo mojar los pies, gente que no solo quiera hacer cositas que después desaparecen, gente que no quiera solo surfear y estar encima de las olas, sino gente que quiera meterse dentro del agua, profundizarse, comenzar a crecer un profundo conocimiento del Señor, porque el conocimiento de Dios no está en la superficie, está en la profundidad. Yo quiero ser un buzo espiritual, ¿usted? Sí. Y esa figura nos la enseña el apóstol Pablo, porque aquí el apóstol Pablo en este capítulo está haciendo una defensa de lo que él cree. Lo que llaman los teólogos y los versados, una apología, ¿no? Yo también quiero usar palabritas así rimbombantes para que sepan que yo también las sé, ¿no? ¿Y qué es una apología? Una apología es sencillamente defensa de lo que creo, ¿no? Presentar defensa de la verdadera doctrina del Señor. Eso se llama apologética, ¿verdad? Y entonces decimos, el apóstol Pablo está presentando una apología, una defensa de su fe, una defensa de lo que él cree. Y nos dice, entre otras cosas, que lo que antes para él era ganancia, lo que antes para él era sumamente importancia, ahora lo tenía y lo consideraba como basura. Miren, uno de los puntos principales para poder profundizar en nuestra relación con Dios es considerar exactamente lo que Pablo consideraba. Lo que es importante para mí en este momento, lo considero basura, queda de lado, no tiene importancia, porque para mí lo importante es conocer cada vez más al Señor. Y muchas veces esas cosas que son importantes para mí me son estorbo, porque son la prioridad que yo pongo en mi vida, cuando la prioridad en mi vida tiene que ser profundizar en el conocimiento de Dios, conocer cada vez más al Señor, creciendo en mi relación día a día. No ser un surfista, no ser uno que camina por la orilla, no ser uno que construye cosas que se terminan, sino ser un buzo espiritual que estoy profundizándome en encontrar esa relación. Y Pablo dice, todas estas cosas que para mí las consideraba como ganancia, algo importante para mí, hoy son pérdida y las tengo por basura para ganar el conocimiento de Jesús. Y esa es la apología que él presenta. Si usted lee el versículo 7, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, y ya hemos enumerado cuáles eran las cosas. Él era judío de judíos, él perseguía a la iglesia, él era un líder, tenía una buena posición económica y todo lo demás. Y en el versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mire, 2 veces esta palabra, ¿verdad? Conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Después de decir esto, Pablo llega al versículo 10, donde exactamente hace un resumen de toda la totalidad de lo que está hablando en el capítulo, y está confesando lo que hay en su corazón. Está confesando el deseo que tiene en su corazón. Para mí esto es pérdida. Ahora mi prioridad es conocer más de Cristo. Qué interesante, conocer más de Cristo. Quiero profundizar en mi relación con Cristo. Y el apóstol Pablo presenta 4 puntos para que cada uno de nosotros lo aprendamos y empecemos a profundizar en nuestro conocimiento, en nuestra relación con el Señor. Lo primero que encontramos aquí en el versículo 10 dice, léalo conmigo, a fin de conocerle. A fin de conocerle. Así que lo primero que el apóstol Pablo está pidiendo es, yo quiero conocer más de él. Todo lo estoy dejando con un propósito, a fin de conocerle. A veces cosas en la vida llaman nuestra atención. Cosas en la vida las ponemos como la prioridad y dejamos de conocer al Señor. Pero el apóstol Pablo narra primero una serie de cosas que eran importantes en su vida pasada para él
y no solamente importantes para él, sino que lo colocaban en un sitial de importancia. Pero aún todas estas cosas, por buenas que eran, él las consideraba basura. Era un estorbo para él, y lo que él quería era conocer más al Señor. Cuando Pablo escribe a los filipenses, a estas alturas de su vida, Pablo ya había escrito la mayor parte del Nuevo Testamento. Pablo ya era un pastor consagrado. Pablo tenía algunos años de ser pastor y todavía decía: yo quiero conocerlo más. Wow. El viernes estuve en la, no ceremonia, sino en la junta de ordenación, el comité de ordenación, porque hoy día vamos a ordenar a un hermano al ministerio pastoral. Y entonces alguien dijo: es que voy a tratar de terminar mis estudios. Y entonces yo le dije: el día que terminemos nuestros estudios, dejamos de conocer al Señor, porque nunca terminamos de estudiar y conocer al Señor. Nunca. El día que digamos: ya terminé, ese día el ministerio se viene abajo. El apóstol Pablo tenía años de pastor. El apóstol Pablo tenía años escribiendo muchas partes del Nuevo Testamento. Y aún a pesar de los años que había pasado, él todavía estaba diciendo: quiero conocerle más. Muchas veces me da tristeza cuando vemos creyentes que tienen poco tiempo o mucho tiempo y no quieren conocer más del Señor. Pero es importante conocer más del Señor. Definitivamente debemos aprender a ser buzos espirituales, y Pablo quería hacerlo. No se conformaba en quedarse en la superficie. Él no se conformaba con lo que ya sabía del Señor. Él quería profundizar más su vida en el conocimiento de Dios. Cuando llegamos al capítulo 4 y el versículo 13 de Filipenses, Pablo, por este conocimiento y esta relación y esta profundidad en su querer conocer al Señor, él puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No antes. Muchas veces tomamos este versículo: la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ni lo conoces, pero eres capaz de recitar este versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué Cristo? ¿De qué Cristo me hablas si ni le conoces? Solamente tenemos la costumbre de, como loritos, repetir lo que otros dicen. Pero Pablo llega al capítulo 4, versículo 13 y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque él está luchando por conocer más y más ese Cristo. Y ahora puede decir con conocimiento de causa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él, en su conocimiento del Señor, él entendió que Dios es un Dios ilimitado, un Dios grande, un Dios que nadie puede conformarse con lo que tiene, un Dios que se necesita conocer cada día más y más y más. Muchas veces nosotros limitamos a Dios. Dios es un Dios ilimitado. Dios es un Dios que creó la tierra, el cielo, las galaxias. No hay poder alguno que pueda contener a Dios. Así que decir: ya yo conozco a Dios, es insuficiente. Necesitamos conocer, profundizar en nuestra relación con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es ilimitado. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo entendía esto de Dios. Un Dios ilimitado nunca se le deja o nunca se termina de conocer. Un Dios ilimitado no puede decir: yo ya sé todo de Dios. No, hay que seguir. Dios es tan grande. Déjeme explicarle este punto. Dios es tan grande que ni siquiera existe. ¿Qué estoy tratando de decir con eso? ¿Por qué digo eso? Porque todo lo que existe ocupa un tiempo y un espacio. Realmente Dios no existe. Él es preexistente. Él no existe porque no ocupa un tiempo y un espacio. Dios es Dios. Por eso Él dijo, cuando le preguntó a Moisés: ¿y a quién le digo que me llamó? Solo dile: yo soy. Él preexiste. Él es y punto. En ese sentido,
Dios no existe como nosotros porque Él no ocupa tiempo ni espacio. Él existe en la eternidad, no como nosotros. Porque algo que existe, usted existe, ocupa tiempo y espacio. Dios es diferente. Por eso en las palabras del Señor, Él siempre dijo, yo soy. ¿Y qué quiso decir con yo soy? Que vive en la eternidad y constantemente en una eternidad presente. Él es Dios. Nosotros existimos, Él vive en la eternidad. Si queremos conocer más de Él, nos enseña el apóstol Pablo, debemos buscarlo más en las Escrituras. Qué triste cuando la Biblia no forma parte importante de nuestra vida. Hay personas que tienen conocimiento muy pequeño de la Biblia. Yo recuerdo cuando empezamos aquí esta iglesia. Al principio empezamos con una fuerza tremenda. Muchas de las personas comenzaron los discipulados, recordando que Dios se ha revelado a sí mismo a través de su palabra. Y debemos conocer al Señor meditando de día y de noche en la palabra. Comenzamos el discipulado 1, yo recuerdo, y muchos hermanos venían al discipulado 1. Y luego el discipulado 2, y luego el discipulado 3, y ahí se frenaron muchos. Como yo digo, arrancada de caballo, parada de burro, ¿verdad? Poco a poco se fue frenando. Y como disfrutábamos de conocer y aprender las Escrituras, el apóstol Pablo nos lleva a esta y nos enfrenta a esta realidad a fin de conocerle. ¿Cómo voy a conocer al Señor? ¿Cómo voy a saber del Señor? A través de la palabra. Note algo bien interesante, la palabra de Dios es importante. En ella aprendemos cosas importantes, hermano. Y quiero enseñarle algo que cuando yo lo aprendí, para mí fue una motivación increíble. Haga así, por favor, y hágalo. Hágalo así. De nuevo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? De nuevo. Hágalo. ¿Qué hay ahí? Vida. ¿Verdad que sí? Vida. Déjeme explicarle algo. Ahora somos poquitos y los que no están se lo perdieron. En algunas versiones de la Biblia, si lo pueden poner, esa palabra que voy a deletrear en la pantalla, el nombre Dios se escribe Y, H, V de Victoria y otra vez H de hombre. ¿Lo escribieron? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hermano, Nano, se lo deletreo de nuevo. Y de yo, H de hombre, V de Víctor, gracias, y H de hombre. ¿Lo escribió? No. Ok, usted escríbalo en un papelito. ¿Ya lo tiene? Y, H, B, H. Ese es el nombre de Dios. Ahora, pronúncielo. No se puede pronunciar, ¿verdad? No se puede pronunciar. Y, H, B, H. Por eso en algunas versiones de la Biblia lo han cambiado por Yahvé o Jehová. Porque así en estas letras Y, H, B pequeña y H no se puede pronunciar. Pero cuando estudiamos el idioma hebreo, llegamos a la conclusión de que así es como se menciona en hebreo vida, el respirar. ¿Ya lo tiene? Por fin, hombre. Oiga, es impresionante mirar esto. No se puede pronunciar, pero con estas palabras, con estas letras, se puede decir respirar en el hebreo. ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué es lo primero que hace un ser humano cuando llega aquí? Si no hace eso, no hay vida. ¿Qué nos enseña eso? Si no hay Yahvé,
Si no hay Jehová, si no hay Dios en nuestra vida, ¿no hay qué? No hay vida. Pablo dice, a fin de conocerle, Él es la vida. Sin Dios no hay vida, sin Dios no hay respiración. Y cuando entendemos esto profundamente, recordamos cuando el Señor moldeó al primer hombre, y después dice la palabra del Señor que yo me imagino que Adán hizo esto, ¿verdad? Y dijo, ¿qué dijo? Yahvé, Jehová. Dijo esta palabra que no podemos mencionar, es difícil para mencionarla, por eso la cambiaron por Yahvé o Jehová, que tiene que ver con el respirar. ¿Sí me dejé entender? ¿Sí me expliqué? Esto nos lleva a un principio. La vida está en Dios. Porque el Señor no solamente dijo, yo soy, sino que Cristo en el Nuevo Testamento dijo, yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Es importante, si queremos conocer al Señor, profundizar en nuestro conocimiento, tenemos que estar constantemente respirando, respirando, respirando. ¿Por qué? Porque el día que dejamos de respirar, ya no podemos decir el nombre del Señor. Estamos muertos, ¿verdad? Es importante. Por eso Jesús dijo, yo soy la vida. ¿Por qué? Porque no podemos vivir sin Él. ¿A poco usted puede vivir sin respirar? No. No podemos vivir sin respirar, como no podemos vivir sin el Señor. Por eso Pablo dice, a fin de conocerle, yo no puedo vivir sin conocer a Jesús. Es triste mirar creyentes que pueden vivir sin ese anhelo de respirar, es decir, sin el anhelo de conocer cada día a Cristo, sin el anhelo de querer profundizar mi relación con el Señor. Quiero conocerle más y más, y no me conformo con lo poco que conozco del Señor, porque quiero seguir respirando, porque Él es la vida. El día que deje de respirar es porque estoy muerto. Y por eso muchas veces las iglesias se mueren, porque dejan de respirar, dejan de conocer más del Señor. Y Él es la vida. Lo segundo que nos dice el apóstol Pablo es el poder de su resurrección. Yo quiero, está diciendo, experimentar el poder de su resurrección. Porque cuando yo miro el poder de la resurrección, puedo mirar vida. Si no hay resurrección, no hay vida. Y Pablo dice, yo quiero conocer el poder de su resurrección. Yo quiero conocer a ese Dios que está vivo. Y eso es algo importante. La iglesia del Señor tiene que reconocer que adora a un Dios vivo, real. Él resucitó. Y ese es el problema. Hoy día la alabanza, mis hermanos, no por ellos, gracias al Espíritu de nuestro Señor. Pero a veces somos apáticos ante eso. ¡Ay, resucite, hombre! Cristo vive. Y vive en su corazón. Él está vivo, Él resucitó. Y esto me lleva a pensar algo importante del apóstol Pablo. Yo quiero conocer más de su resurrección. ¿Por qué? ¿A poco usted puede hablar con una persona que ha muerto? Ya no se puede, ¿verdad? Esto me lleva a que si Él está vivo, a que si Él es la vida y Él ha resucitado, yo puedo hablar con Jesús. Y quiero hablar con Jesús cada día. El apóstol Pablo quiere seguir experimentando a ese Jesús vivo. Y poder experimentar a un Jesús vivo es a través de la oración, porque la oración es una conversación. Nadie puede conversar con alguien que está muerto. Pero resulta que hemos convertido la oración en un monólogo religioso. Hemos convertido la oración en un alcanzarle una lista de peticiones a Dios, donde yo hablo y Él no. No, yo quiero sentarme con ese Dios vivo. Hoy que estoy solo en casa, miré una alfombrita que mi esposa siempre pone ahí.
y estaba arrugadita e hice lo que ella siempre hace. Y me quedé sentado en las gradas pensando en ella y conversando con el Señor, conversando con mi amigo, porque ese es el Señor para mí, está vivo. Muchas veces, bueno, ¿y qué le voy a decir? ¿Sabes por qué no tienes palabras que decirles? Porque no lo conoces, porque no has profundizado en tu relación con Él. Porque tú no puedes decir, a fin de conocerle, a fin de conocer que Él está vivo, que está resucitado y que puedo hablar con Él. No, la oración se ha convertido en un monólogo religioso. Aquí está, Señor, mis peticiones. La oración se ha convertido en una serie de palabras constantes y a cada rato decimos, imagínense, yo estoy conversando con mi amigo Daniel. Y cada vez, cada 2, 3 palabras, repito otra igual. Así, Señor, tú sabes, Padre, y Señor. Y esta mañana escuchaba la oración de unas personas que estaban orando por la sanidad de una persona. Decía, declaramos que cada tendón, que cada músculo, que cada... ya está sano. Un monólogo, yo solo converso, no hablo con mi Dios que está vivo. Pablo quiere enseñarnos a través de esto la importancia de la oración. Porque a veces escúchese cuando ora. Yo quisiera tener una grabadora, voy a hacer ese experimento. Y voy a grabar a cada uno de ustedes cuando oran. Lo mismo. No. ¿Sabe qué es la oración? Es poder conversar con el Señor. Busque un lugar apartado de todos y siéntese con tranquilidad. A veces queremos tener posiciones muy religiosas. Voy a arrodillarme. Sentados no le faltamos el respeto al Señor. Lo importante es el corazón, no es la posición física. A veces podemos estar manejando y podemos estar hablando con el Señor. Y cuando hablamos con el Señor no repetimos las palabras constantemente, sencillamente hablamos. Sencillamente conversamos. Porque tenemos una confianza con Él. No repetimos palabras a cada rato. No tratamos de rebuscar palabras bonitas para que los que nos están escuchando digan, wow, qué espiritual el hermano, la hermana, hombre, se saltó la barda, uy, qué palabras. Uy, cómo el Señor la está escuchando. ¿Quién dice? Sí, Dios es un Dios vivo y podemos tener un a tú con Él. ¿Cuántos dicen amén? Un face to face, así decimos los gringos, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es que tenemos que cultivar una vida de oración genuina, no una vida de oración postiza, no una vida de oración calcada, copia fiel del original. No ese tipo de oración, de ese tipo no estamos hablando. Queremos tener un diálogo genuino con el Señor. Y en una conversación y en una comunicación, el diálogo va de ida y vuelta, ¿verdad? Si no, no es diálogo, sino sencillamente es un monólogo, es uno hablando. De nada sirve, voy a orar, pero nunca pasa tiempo en las Escrituras. Cuando usted ora, usted le habla al Señor. Cuando usted abre la palabra del Señor, Él le habla a usted, a su corazón. Y entonces se entabla la conversación, se entabla el diálogo, se entabla esa comunicación de uno a otro, de ida y vuelta, un conversar original. Es en el momento que tenemos un diálogo genuino con Él. ¿Hace cuánto tiempo no hablas con el Señor? ¿Hace cuánto tiempo en tu vida espiritual no tienes este diálogo fluido con el Señor? Solamente te inclinas cuando hay momentos dificultosos en la vida. Señor, quiero esto. Señor, bendíceme. Señor, tráeme. Señor, dame. Pero atrévase a empezar a practicar una oración genuina. Un diálogo donde tú le hables y Él te responda también. Es cierto que la iglesia está para equipar a los santos para la obra del ministerio. Pero si queremos conocer más del Señor, tenemos que aprender a pasar tiempo con Él. No se puede decir, yo conozco a una persona si no paso un tiempo de diálogo, de conversación, de comunicación con aquella persona. Poco a poco nos vamos conociendo. Así es con el Señor.
Y aunque Pablo tenía una experiencia transformadora, él no se conformaba, él quería más. A veces nosotros nos conformamos con, yo conozco al Señor. Otros nos conformamos, yo ya me bauticé. Otros tenemos ciertas experiencias y punto. ¿Por qué no seguir esperando más del Señor? ¿Por qué no seguir teniendo nuevas experiencias con el Señor? Y esto se logra a través del diálogo con el Señor, porque Él es vivo. De tal manera que Pablo, en su inconformidad, él decía, yo quiero conocer más del Señor, quiero conocer más del poder de su resurrección. ¿Y cómo? En mi diálogo con el Señor. Punto número 3. También él quería conocer acerca de la participación de sus padecimientos. Yo quiero participar de tus padecimientos. Yo quiero conocerte, Señor, a través de tus padecimientos. Qué interesante que esta palabra, prácticamente Pablo lo que está diciendo, yo quiero sufrir. ¿Verdad que suena raro en este tiempo decir, yo quiero sufrir? Cuando lo normal en este tiempo, y lo escuchamos, es que muchos están predicando y dicen, pare de sufrir. Y Pablo está diciendo, yo quiero experimentar el sufrimiento de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Será que podemos crucificarlo en la cruz? A todos nos gusta la onda positiva de la iglesia, ¿verdad? Donde todo es suavecito y todo bien, chévere, aquí alabamos, todo. Pero a que nadie hable de sufrir, ¿qué es eso? Pero Jesucristo y Pablo nos dice, yo quiero ser partícipe de los sufrimientos del Señor. El mismo Señor Jesucristo en el libro de Marcos capítulo 8, mirando a sus discípulos, les dijo, ¿quieres venir en pos de mí? Ok, niégate a ti mismo. Ese es un sufrimiento, negar nuestro yo, nuestro ego, nuestra personalidad. No, yo me voy a negar, morir a mí. Toma tu cruz, voy a crucificarme, me va a doler. Cada día, no solo cuando vienes a la iglesia. Y ahora ven, sígueme. Pablo está diciendo, yo quiero participar de los padecimientos de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Qué es lo que Pablo tiene en mente cuando escribe esto? Él quiere seguir participando de los dolores de Cristo. Cristo sufrió, muchos pensaban, sí, en la cruz sufrió Cristo. No. Durante todo su ministerio, el Señor Jesucristo sufrió. Y eso es algo que nosotros no hemos aprendido. En el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 36, léalo conmigo. Lea Mateo, capítulo 9, verso 36. Uno de los sufrimientos de Cristo, los cuales nosotros no los sufrimos. Pero Pablo está diciendo, yo quiero participar de los padecimientos de Jesús. Y este padecimiento nosotros no lo padecemos. Miren, Mateo capítulo 9. Dice el Señor en su palabra que cuando Él salió, después de predicar, después de bajar de la barca, dice, y cuando vio las multitudes, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. El Señor, ¿qué tuvo? Compasión. Le dolió en el corazón ver a esas personas. Y dice con una analogía, como ovejas sin pastor. Que no había quien las pastoreara, que no había quien las cuidara, que no había quien las alimentara, que no había quien les calmara la sed, porque la oveja necesita todas y muchas otras cosas. Que no había quien trasquilara su lana. ¿Usted sabe que es peligroso dejar a una oveja sin trasquilar? Porque la lana le crece, le crece, le crece, le crece, y al poco rato, si usted no la trasquila, la ahoga. Y se muere en su propia lana, en el calor de esa lana, porque le crece de tal manera que la ahoga. O sea, hay que trasquilarla. O sea, así es como ve el Señor, sale y mira las multitudes y dice, tuvo compasión de ellos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Le dolió, sufrió. ¿Sabe? Cuando Pablo está diciendo, yo quiero ser partícipe de los sufrimientos de Cristo, es algo para usted y para mí, hermano, que no tenemos compasión por las personas que están perdiéndose y
yendo al infierno. No queremos sufrir, no queremos tomar esa responsabilidad, no queremos que nuestro corazón nos duela, somos indolentes. Y es lo que Pablo está diciendo: yo quiero ser partícipe del sufrimiento de Jesús. Yo quiero mirar a la humanidad con compasión. Usted tiene a Cristo en su corazón, qué bueno, gloria sea al Señor. Pero tiene que aprender a sufrir lo mismo que sufrió Cristo, teniendo compasión, se dolió, sufrió en su corazón divino. Muchas veces creemos que el sufrimiento es clavarnos en la cruz. No, el mirar a esta multitud que tiene tanta necesidad. Yo miro las fotos que me manda nuestro hermano Gustavo. Vimos algunos videos que nos envía. Los vamos a pasar cuando mi esposa llegue. Alcanzando a esas personas que viven en los cerros, que viven en casitas que se están cayendo a la ladera del cerro, que tienen que desde abajo hasta arriba tienen que subir los baldes con agua para poder tener para sus alimentos. Sufren. Y muchos de nosotros vivimos tan cómodos y no tenemos compasión por ellos. Personas que están muriendo en las drogas, en la violencia, y nosotros no sufrimos por ellos, no tenemos compasión por ellos. El apóstol Pablo también nos escribe en Romanos capítulo 12, versículo 15, dice en su parte segunda: llorad con los que lloran. A eso se refería Pablo cuando dice: yo quiero conocer del sufrimiento de Jesús. Yo quiero sufrir por las almas que se están perdiendo. Miren el libro de Mateo, capítulo 25. Miren conmigo. Y quiero aclarar antes de tocar este punto. Este pasaje de Mateo, capítulo 25, del verso 35 hacia adelante, es un pasaje que corresponde al tiempo de la tribulación. Lo que quiero sacar aquí es el principio, no la doctrina. Cuidado, porque muchas veces tomamos pasajes fuera de contexto y queremos decir: este para la iglesia. No, yo quiero sacar el principio. Escuche con atención. Un ejemplo que significa precisamente lo que Pablo nos está enseñando: participar de los padecimientos de Cristo. Capítulo 25, verso 35. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, y me diste de comer y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los judíos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y si seguimos leyendo, el Señor habla en esta parte a los que sí hicieron, pero después dice: me viste desnudo y no me cubriste, me viste hambriento y no me diste de comer, me diste sediento y no me diste agua. Y le van a preguntar: Señor, ¿cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? Lo que tú no hiciste con estos mis pequeñitos, no me lo hiciste a mí. Cristo sufrió por las personas. Y eso es algo que usted y yo no estamos haciendo. Pablo dice: yo quiero sufrir como Cristo sufrió. Hace algunos años atrás, yo he compartido esto algunas veces. Mi esposa y yo levantamos un ministerio de ayuda a los drogadictos. Y en una oportunidad, miércoles en la noche, yo estaba parado en la puerta de la iglesia y tenía la costumbre de estar parado en la puerta y darle la bienvenida a todos los que llegaban. Y vi aparecer un joven. Estaba ebrio, pero a pesar de su ebriedad, él vino a la iglesia y vino a buscar ayuda. Se acerca a mí y me dice: pastor, quiero ir al centro de rehabilitación. Yo tenía siempre la costumbre de, cuando venían personas como él,
dejaba todo lo que estaba haciendo, y si tenía que predicar, llamaba a un hermano, lo dejaba en el púlpito y me iba llevando a la persona. En muchas oportunidades, inclusive, gente venía a mi casa cuando yo estaba listo a salir a mi trabajo y aún dejaba el trabajo por llevar a estas personas al centro de rehabilitación. Pero esa noche, yo ni tuve compasión. Esa noche ni siquiera tuve dolor en mi corazón y le dije: Valdir, estás borracho, ve a tu casa, duerme. Pastor, lléveme, hoy día no te voy a llevar. Y yo tenía el carro ahí puesto en la puerta. Le dije: el domingo después del servicio te llevo al centro de rehabilitación. ¿Seguro, pastor? Te doy mi palabra. Se fue Valdir a su casa. Domingo en la mañana yo estaba parado recibiendo a la gente a la iglesia. La gente llegaba y allá abajo veo venir un joven corriendo. Yo digo: ese es Valdir. Y no era Valdir, era el cuñado de Valdir. Y lo quedo mirando y le digo: Walter, ¿y Valdir? No va a venir, pastor. ¿Por qué? Lo mataron anoche. Usted no tiene la menor idea. Usted no tiene la menor idea del dolor que atravesó mi corazón en ese momento. Hasta el día de hoy lloro por Valdir. ¿Y sabe por qué está en el infierno? Porque yo no tuve compasión. Yo no quise experimentar el dolor de Cristo. Y eso es lo que le está pasando a la iglesia hoy día. Muchas almas como Valdir hoy se están yendo al infierno porque usted y yo, la iglesia, no tiene compasión. No quiere sufrir lo que Cristo sufrió. Por eso es que yo predico la verdad. Por eso es que me preocupa enseñarles la Biblia. Por eso es que ese es mi deseo. Porque yo vi morir a un hombre rumbo al infierno por mi negligencia, por no predicarle la palabra. A partir de ese momento, créanmelo, hermano, hemos trabajado en mi país, en las cárceles, con los drogadictos, buscando, usted no tiene ni la menor idea, íbamos a los mismos lugares. Comenzó una carga en nuestro corazón, el mío y el de mi esposa, y nos metíamos a esos lugares donde ni la policía entraba, por amor a esa gente, porque quisimos ser partícipes del sufrimiento de Cristo. Cuando no quise ser partícipe, ahí está mi hermano, no voy a decir mi hermano, perdón, mi amigo Valdir. Yo sé que está en el infierno porque él nunca hizo una decisión. Nunca olvide, hermanos, que cuando abrazamos a una persona que necesita nuestra ayuda, estamos abrazando a Jesús. Estamos compartiendo los padecimientos de Jesús. Y eso es lo que Él está diciendo. Lo que tú hiciste con Él, me lo hiciste a mí. Lo que tú dejaste de hacer con Él, lo dejaste de hacer conmigo. Por eso aprendamos, hermano, lo que Pablo nos está enseñando aquí. Mire en Hechos capítulo 8. Aquí también encontramos el clamor de un hombre. En Hechos capítulo 8. En lo que estamos escribiendo en este programa, estas enseñanzas que vamos a dar en las células, al inicio toco este punto que me llamó la atención, porque este punto tiene que ver con la necesidad de la gente. Hechos capítulo 8, una historia que todos nosotros conocemos, una historia que todos nosotros hemos visto, el eunuco y Felipe, ¿se acuerdan? Se lo voy a contar para hacerle más fácil. Gracias, Daniel. No sé qué haría sin ti. Es de nacionalidad etíope. Etíope es un país africano. Y este hombre, dice la palabra del Señor, que trabajaba para una reina, la reina de Candace, pero tenía una posición especial. Este etíope, eunuco, y era eunuco, ¿sí entienden la palabra eunuco? ¿Sí? ¿Todos entienden? ¿Alguien no entiende lo que es un eunuco? Todos entendemos, ¿verdad? Él era un hombre eunuco y trabajaba administrando los bienes de la reina, lo cual me indica que era un hombre
preparado, era un hombre cuya posición social era buena, y era un hombre que tenía una religión, porque la Biblia dice que venía de Jerusalén de ser parte de las ceremonias que los judíos practicaban, porque él era un prosélito al judaísmo. Entonces tenía todo para ser feliz, pero no era feliz. Y ese es un cuadro del mundo. No son felices teniendo cosas, teniendo posiciones, teniendo situaciones muy buenas, positivas. Eso no es la felicidad, créanme. Y venía este hombre que aparentemente tenía todo para ser feliz y tenía una bonita religión y todo, y venía de participar de rituales religiosos, pero venía vacío. Y venía leyendo al profeta Isaías, dice la Biblia. El Espíritu le manda a Felipe que se acerque al carro y le hace Felipe una pregunta al eunuco: ¿qué lees? Y dice: bueno, estoy leyendo aquí Isaías. Y la siguiente pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y la contestación del eunuco: ¿cómo he de entender si no hay alguien que me lo explique? Wow. ¿Cómo van a saber, dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, cómo sabrán si nadie les predica? ¿Cómo oirán si nadie les habla? ¿Cómo conocerán si nadie se los presenta? ¿Cómo sabrán de Cristo si usted no se duele y tiene compasión por ellos? Y ese clamor del eunuco: ¿cómo voy a saber si nadie hay quien me lo explique?, nos hace ver la tremenda responsabilidad que nosotros tenemos. Y entonces Felipe se sentó en la carreta. ¿Cuánta falta nos hace sentarnos en la carreta? Y dice que empezando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesucristo. Y lo más hermoso: ¡hey! Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? No, si bien crees, bien puedes ser bautizado. Y el eunuco dijo: yo creo. Y entonces, mandando parar el carro, dice, descendieron ambos al agua, el Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y la palabra del Señor dice que cuando subieron el agua, el Espíritu arrebató a Felipe. Y aquí está lo bello: el eunuco siguió gozoso su camino, porque un hombre tuvo compasión del eunuco. Y este hombre siguió gozoso su camino después de escuchar el Evangelio de Jesucristo, después de ser partícipe del bautismo, después de tener no una religión, sino una relación. Él ya tenía una religión, venía de adorar, venía de Jerusalén, cumpliendo los ritos de su religión, pero ahora tenía una relación con el Señor. Hermanos, el apóstol Pablo dice: yo quiero conocer el poder de su resurrección, yo quiero conocer de sus padecimientos. Y eso es lo que nos hace falta para profundizar en nuestro conocimiento, en nuestra relación con el Señor, ser partícipe de los padecimientos del Señor. Y podemos mirar uno y muchos ejemplos. Si entendiéramos esto, que Jesús está presente en el dolor de las personas que nos rodean, ¿no sería distinto nuestra vida? ¿No sería distinta nuestra iglesia? Si pudiéramos nosotros mirar con misericordia el dolor de cada persona, no seríamos distintos como pueblo de Dios, no seríamos distintos como país, seríamos diferentes. Pero no queremos participar. Pero Pablo lo entiende y él dice: yo quiero participar de esos padecimientos, yo quiero tener misericordia. Yo quiero entender la palabra del Señor y conocer más las vivencias que tuvo Cristo, y quiero imitarlo porque quiero ser como Él. ¿Se acuerdan la alabanza? Parte final de la alabanza dice: yo quiero ser como Él. Pero lo decimos de labios hacia afuera nada más. Pero está en nuestro corazón ese deseo: yo quiero ser partícipe de sus sufrimientos. Y por último, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Wow. No solo quiero sufrir y sentir los padecimientos que tuvo Cristo, sino que quiero ser semejante a Él en su muerte. Y eso es lo que no queremos escuchar. Déjeme recordarle algo importante. Por eso yo digo Romanos 1:20, la naturaleza nos enseña verdades espirituales.
en la ventana de la cocina de mi casa hay unos vasos con agua y una semilla de aguacate. Las amas de casa suelen hacer esta experiencia. Primero, le clavan 4 palillos de dientes para que no se hunde en el agua. Y solo la parte de abajo toca el agua. Al paso del tiempo, nosotros le decimos pepa, ustedes le dicen semilla, comienza a romperse. Se rompe. Y después que se rompe, emerge una hojita verde. Ese es un cuadro de Cristo. Cristo tuvo que morir para darnos vida. Y usted y yo tenemos que morir, experimentar la muerte de Cristo para darle vida a otras personas. Pero resulta que ni queremos morir para darle vida ni siquiera a nuestros propios hijos. Ni queremos morir siquiera para darle vida a nuestros nietos que tanto amamos. Ni siquiera nos atrevemos a querer morir a nuestro yo, a nuestra comodidad, y no le estamos dando vida a nadie, porque para dar vida tenemos que morir. Por eso es que tenemos que morir a nuestro yo, a nuestro pecado, a nuestro egocentrismo, para que otros cobren vida en Cristo Jesús. Y el Señor dice eso en su palabra. Mire Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, búsquelo. Juan capítulo 12, versículo 24, y mire con qué palabras empieza el Señor. Esta repetición tan famosa que siempre encontramos: de cierto, para establecer una legalidad, una veracidad, un cumplimiento inalterable. Es cierto porque es cierto. De cierto te digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Toda semilla, todo grano que cae en la tierra, muere. La misma experiencia de la semilla del aguacate. Muere, se rompe, se troza. Y después de eso, emerge la vida. Si queremos vida, tenemos que morir. Si queremos ver la vida en otras personas, tenemos que experimentar la muerte de Cristo. Mire qué interesante, qué interesante. Yo sé que muchos de nosotros queremos ver las cosas de Dios de lejos, como los que caminan en la playa y cuando el agüita viene, ahí nomás, no queremos responsabilidad. No queremos profundizarnos. Queremos estar en la iglesia, pero ir encima de las olas, no profundizarnos. Porque cuando hablamos de profundizarnos, estamos hablando de experimentar todo lo que Cristo experimentó. Y una de esas experiencias es la muerte de Jesús. Y por eso miramos las cosas de Dios de lejos. Otros tienen un conocimiento teórico y otros tienen experiencias superficiales, pero no nos atrevemos a profundizar. Dios quiere que te conviertas en un buzo espiritual, en alguien que quiera profundizarse, que está dispuesto a morir por el Señor. Mire Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Tenemos que morir. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Usted se imagina qué es lo que haría el Señor si nos atreveríamos a morir? ¿Qué no haría el Señor en esta iglesia? ¿Qué no haría el Señor en tu vida? ¿Qué no haría el Señor en tu hogar? ¿Qué no haría el Señor si tú tan solo experimentaras el morir? Experimentaras el participar de su resurrección, si participaras del dolor de sus padecimientos. ¿Qué Dios no haría? Termino con esto. Dice la palabra del Señor que Cristo estaba caminando por la tierra en el punto más popular de su ministerio, y Jesús estaba caminando en medio de la multitud. La multitud lo aprisionaba,
La multitud lo empujaba. Y a los discípulos les costaba trabajo mantener a raya a la multitud. Y todo el mundo lo apretaba al Señor Jesucristo. Y en algún momento el Señor Jesucristo se detiene y dice: ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen: Señor, todo el mundo te está tocando. Y tú dices: ¿quién me tocó? ¿Qué era la diferencia entre todos los que tocaban a Cristo con esta mujer que se atrevió a tocar? Es que era una mujer que quería más de Cristo. Todos estamos aquí y tocamos al Señor, pero tenemos que querer un poquito más de Él. Y ella, con esa intención, necesitando más del Señor, a diferencia de todos los que estaban rozando, tocando, empujando a Jesús, ella quiso tocar un poco más. Quiso experimentar un conocimiento profundo del Señor, al punto que le llamó la atención al Señor: ¿quién me tocó? ¿Qué quiere hacer usted? ¿Quiere ser como la mujer con el flujo? Todos tocamos a Jesús, todos hablamos de Jesús, pero usted quiere dar un paso más allá. ¿Cuántos quieren hacer eso? ¿Cuántos quieren experimentar algo más en esa relación con el Señor? No se conforme con solo ser parte del grupo, estire su mano y profundice su relación con Cristo. Vamos a orar, vamos a orar. ¿Cuántos quieren experimentar esto? ¿Cuántos quieren? Si usted quiere rodearse ahí en su lugar, si usted quiere hacer esta oración: yo quiero profundizar mi relación con Jesús. Yo quiero profundizar mi conocimiento de Jesús. Yo quiero participar de su resurrección. Él es un Dios vivo y quiero conversar con Él cada día. Yo quiero experimentar los sufrimientos que Él tuvo y experimentar morir cada día. Si usted quiere venir al altar del Señor, hágalo con toda confianza. Usted siente esa necesidad en su corazón. Siente la necesidad de esta mujer con flujo. Siente la necesidad de morir para que otros tengan vida. Quiere ser un buzo espiritual. Quiere profundizar su relación con Jesús. No se conforme. No se conforme con lo poquito que tiene. Sea como la mujer del flujo. Allá va, lista a estirar su mano, porque quiere más de Jesús. No solo el simple apretón de la multitud. No, ella quiere hacer la diferencia. Y en medio de esta multitud, yo le invito a hacer la diferencia. Puede venir al altar, puede arrodillarse donde está, pero hable con el Señor. Él es un Dios vivo. Él acaba de hablar a su corazón, ahora usted respóndale. No busque palabras bonitas, hermosas, no. A Él no lo podemos impresionar, créamelo. Oraciones sencillas como la de David: Padre, he pecado. Mi pecado está delante de tu presencia. Padre, límpiame con hisopo, seré puro. Oraciones sencillas como la del pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. Yo quiero ser como el apóstol Pablo, conocerte más. No estoy conforme. Te conozco, pero quiero conocerte más. Te he tocado, pero quiero tocarte más. Señor, estoy muriendo, pero quiero morir más. Señor, estoy sintiendo el dolor que tú experimentaste por la humanidad. Al ver aquellas multitudes como ovejas, tuviste compasión, te dolió. Ayúdame a sentir lo mismo, Señor. Quiero tener compasión por ellos. Que no te ocurra a ti lo que me pasó con mi amigo Valdiel. Si hubiera estirado mi mano de compasión, si tan solo hubiera escuchado esta parte de la Biblia,
Es muy posible que él todavía estuviera vivo y con Cristo en su corazón. Pero no quise sentir el dolor de la compasión. ¿Cuántos pasarán por su vida sin que usted sienta compasión por ellos? Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la sencillez de tu palabra. Gracias por la claridad de tu palabra. Ese Pablo gritando: yo quiero conocerte más. Señor, prefiero sacrificar todo lo que me era ganancia. Dejar de lado todo eso, Señor, y considerarlo basura, estorbo en mi vida, a fin de conocerte, dijo. A fin de conocer tu resurrección, el poder de tu resurrección. Saber que eres un Dios vivo, con quien puedo hablar, dialogar, gritar, clamarte, expresarte lo que siente mi corazón, porque eres mi amigo. Participar, Señor, como tú participaste del dolor, de ver a tantas personas engañadas rumbo al infierno, y participar de tu muerte, Señor. Reconocer que el grano tiene que morir para dar vida. Y mientras que no aprendamos a morir a nuestros deseos, a nuestros planes, a nuestros pecados, a nuestra carne, a nuestro egocentrismo, no vamos a dar vida. Mucha gente no tendrá vida. Señor, te pedimos, bendiga a tu iglesia. Señor, gracias por los que estamos aquí. Bendice a los que están de viaje, sea por vacaciones, sea por trabajo, lo que fuere, Padre. Tráelos con bien, Señor. Gracias, Padre. Gracias te doy. Bendice el servicio esta tarde y bendice a tu siervo que trae la palabra. Bendice a cada uno que está en el altar y los que están en su lugar, orando, pidiéndote, rogándote. 4 puntos tan sencillos, pero importantes. Importantes, muy importantes. Entender que sin relación contigo no hay vida, porque tú eres la vida. Tú eres el aliento de vida, Señor. Quédate con nosotros el resto del programa, Señor, te lo pedimos. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.